¿Nos das una semblanza del encuentro de ayer? ¿Cómo fue ese encuentro con el embajador de los Estados Unidos? Bueno, fue un encuentro de varias personas porque el embajador vino acompañado de 4 de sus colaboradores, los 4 más importantes: el de educación, el que maneja economía, el asesor político y la número 2 de la embajada, además del embajador. Y del otro lado, el presidente Fernández lo recibió con Santiago Cafiero, con Gustavo Vélez, con Jorge Argüello y conmigo. Uh-huh. Hay temas que, son insoslayables, me parece, sobre todo en la relación bilateral y con la mirada que tiene Estados Unidos sobre la región. Uno es Venezuela. Algo ha trascendido, la posición argentina se sostiene. Primero, ¿cómo calificarías o cómo imaginás vos que van a ser la relación entre Argentina y los Estados Unidos a partir del 10 de diciembre? Buenas, creo que van a ser buenas. El presidente electo le planteó ayer al embajador algo que ya nos viene diciendo a nosotros y que les había dicho a los enviados del gobierno americano en México. Cuando estuvimos en México, él estuvo con Elliot Abrams, uh-huh, que es el secretario especial para Venezuela del presidente Trump, y después estuvimos en un almuerzo con el consejero especial de seguridad, ¿no es cierto?, Mauricio Claver. Así que información en ese sentido existe de ambos lados. Ayer el presidente electo, Alberto Fernández, le manifestó al embajador, a quien no conocía todavía, por primera vez le manifestó claramente nuestra posición sobre Venezuela, la posición del gobierno que él va a presidir, sobre Venezuela, diciendo que buscábamos lo mismo, pero pensábamos que había una tragedia humanitaria y que había que revisar la política de bloqueos en términos de su inutilidad para, conseguir cambios en el presidente Maduro, y al mismo tiempo el sufrimiento que le causa al pueblo venezolano, que o emigra o pasa penurias enormes dentro del territorio venezolano. Claro, Felipe, uno podría decir que la posición argentina es de no injerencia, ahora sí de colaboración, de buscar una salida institucional y negociada dentro de Venezuela, y Argentina en ese sentido, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, hacer los esfuerzos necesarios como para generar un marco adecuado y que se pueda llevar adelante esa salida, sin, plegarse a la posición que venía sosteniendo los Estados Unidos, que más de una oportunidad uno imaginó una solución de invasión o de incursión en territorio venezolano. ¿Esto es así? Sí, sí, exactamente es así, pero además se llegó a pensar en términos de acción militar y se desistió de eso. Se invocó al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca del año 1948, hecho en la posguerra, pensando en, entre comillas, una invasión comunista en aquellas épocas, uh-huh, y una mutua defensa entre Estados Unidos y los países de Latinoamérica. El TIAR es un tratado muy antiguo que se invocó en ese momento, lo que a nosotros nos parecía absurdo. Además recordamos que en el 82 nosotros invocamos el ataque de una potencia extranjera a un país americano en el caso de Malvinas, y Estados Unidos rechazó el uso del TIAR, dijo que no tenía sentido. Menos sentido tiene en este caso. Claro. Pero eso se abandonó. Los países sudamericanos que se juntaron al Grupo de Lima con ese objetivo abandonaron ese objetivo porque se dieron cuenta ¿de qué se dieron cuenta? En mi opinión, de que el gobierno venezolano, perdido por perdido, está dispuesto a ir a la guerra, digamos, ¿no? Uh-huh. Suponemos que eso sería un baño de sangre terrible, adicional a los ya graves problemas que tiene Venezuela. De lo que se trata es que en Venezuela haya elecciones, que las elecciones sean libres y sobre todo que sean controladas internacionalmente por quien quiera y por quien pueda, es decir, de forma muy abierta, que las haga completamente transparentes, en serio. En un país donde es muy difícil esto. Entonces, claro, y en un país donde además de haber varias líneas en el gobierno, hay varias líneas en la oposición también. Entonces de eso se trata. Pero lo primero que ha aparecido con fuerza es el drama humanitario.
el drama humanitario es serio, muy serio, de los más serios que se pueden prever. Entonces, nosotros no queremos, digamos, no somos partidarios que exista ayuda, una ayuda internacional. Estamos trabajando en eso, la Unión Europea está trabajando en eso. Vamos a seguir conversando con Estados Unidos, el diálogo no lo vamos a romper nunca, así como ellos tampoco lo van a romper con nosotros, porque eso quedó claro también ayer. Y vamos a darle prioridad a la cuestión de la ayuda. Ahora, la cuestión de la ayuda tiene que ser manejada por alguien neutral, no puede ser manejada por el Estado venezolano, no puede ser manejada por ellos y no puede ser manejada por la oposición. Por lo tanto, hace falta una distribución de una ayuda futura neutral. Cuando hablamos de una ayuda futura neutral, podemos pensar en el Vaticano, en la Iglesia. Hay que buscar una fórmula, un país, un expresidente, un grupo de expresidentes, de funcionarios. Digo, eso está a discutirse todavía. El embajador Enrique Iglesias, un veterano embajador uruguayo, está a cargo por parte de la Unión Europea de lo que se llama el Grupo de Contacto en Venezuela. Sí. Y es quien más está inclinado a esa, está jugado, decidido a esa posición, y nosotros pensamos que es interesante por lo prioritario, ¿no? Porque antes que nada hay que pensar en los venezolanos. Hay 5 millones de venezolanos fuera del país, la situación es muy mala, y ese país tiene que tener salida democrática. Y hay que, ahora, forzar la salida democrática es hacerlo desde una posición democrática, no desde una posición en la que se los obliga a cerrarse y pelear, porque pueden llegar a hacerlo. Felipe... esa es nuestra posición. Ahora, queremos lo mismo, queremos que Venezuela haya elecciones y haya un gobierno, digamos, que pacifique el país y tenga y normalice todo lo posible la relación. Claro, está clarísimo, dependerá de cómo se haga eso, de cómo se ayude, de cómo se contribuya a generar ese marco de salida institucional negociada, que tenga éxito o no, seguramente, y allí imaginamos que la Argentina va a tener un rol, como lo viene jugando en la región. Digo, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner será un gobierno que seguramente marcará una tendencia también, o intentará marcar una tendencia en la región. En ese sentido, Bolivia lo tenemos pegadito en el norte de la Argentina. Está resuelto el gobierno de Alberto Fernández de no reconocer a Yanina Áñez, ¿verdad? Y también buscar allí una salida, digamos, electoral. Nosotros ya expresamos nuestro parecer respecto a Bolivia, e incluso nuestro partido en el Parlamento propuso y obtuvo un rechazo total a lo que estimamos un golpe de Estado que desalojó al presidente Morales por la fuerza. Más allá de eso, somos pragmáticos en el sentido que Bolivia tiene que encontrar más rápidamente su llegada a elecciones libres también, y con control también, y entrar en un nuevo camino, y así lo ha entendido oficialismo o exoficialismo y oposición. Eso no quiere decir que vayamos a reconocer a una presidenta que no tiene un origen claro desde el punto de vista de la Constitución boliviana para nada. Déjame que te pregunte 2 o 3 cosas más. Una que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Suponemos que no estuvo ausente ayer de la charla. Argentina tiene un fuerte endeudamiento con el fondo, contraído por el actual gobierno hasta el 10 de diciembre. Estados Unidos ahí vuelve a mostrar su predisposición, su entendimiento. ¿Comprende, digamos, lo que viene expresando Alberto Fernández en el sentido de no me apuren, déjenme, vamos a pagar, pero sin ajuste? ¿Esto te parece que se entiende, que habrá que todavía explicarlo más? Seguramente hacen falta mucho más horas de negociaciones, muchas más, pero ya han empezado. Lo que pasa es que son reservadas. Y en la reunión de ayer, que es una reunión bastante abierta, no se trató el tema del fondo directamente, ni indirectamente. Se dio por entendido, con sonrisas, de que era muy difícil el tema, pero digamos, quedó claro que de eso se encarga, por otro lado, el presidente, y con sus colaboradores, que no eran los que estaban haciendo exactamente lo que están en ese tema. Nosotros sí necesitamos una excelente relación con Estados Unidos en este punto, y no tenemos por qué no tenerla en general. Por otra parte, ha habido
una oferta del presidente Trump por teléfono hace unas 2 semanas al presidente Fernández, más de 2 semanas, 3 semanas, diciéndole que está dispuesto a trabajar en el tema con su intervención, digamos, sus delegados en el Fondo Monetario. Felipe, ¿China es una preocupación para el gobierno de los Estados Unidos? ¿El vínculo que sostenga la Argentina con China, te parece que es una preocupación para Estados Unidos? En general no, no. Estados Unidos sabe y acepta que China tiene relaciones cada vez más fuertes con distintos países del mundo y también con América Latina, que está mirando mucho. Nosotros somos soberanos en ese sentido y necesitamos capital, inversiones, etcétera. Pero obviamente no somos ingenuos y conversamos de esto cuando tuvimos que conversar de esto con Estados Unidos, lo hicimos en México. No somos los analistas, yo no soy un analista de la política internacional, pero yo defiendo a la Argentina. Pero vamos a conversar con todos los países del mundo y China es en este momento el país que más crece en el mundo en términos de importancia. A lo mejor hay otro que crezca más, pero es pequeño. Y es imposible no pensar en China cuando uno piensa en el futuro también, ¿no? Claro. De inversión y crecimiento. En este sentido, uno debe comprender que la política exterior argentina que se llevará adelante a partir del 10 de diciembre será una política multipolar, de buenas relaciones con todo el mundo y, digamos, utilizando más allá de creo que lo dijiste vos, de la ideología, desideologizar la política exterior, ser más pragmáticos y negociar como lo hacen hoy todos los países en beneficio de sus pueblos. Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. Nuestro pragmatismo se usa cuando se viola la Constitución, ahí no somos más pragmáticos, pero si no, digamos, tenemos más objetivos, más que sostener banderas, queremos sostener objetivos. Argentina necesita salir de esto, necesita crecer, solucionar el perfil de su deuda y empezar a crecer. Felipe, ¿alguna de las informaciones que trascendieron del encuentro de ayer con los representantes norteamericanos hablan de una preocupación que habría manifestado Gustavo Vélez en el sentido de las bases norteamericanas en territorio argentino? ¿Se habló de esto? No, hubo una pregunta de Gustavo Vélez sobre cómo eran el intercambio de entrenamiento entre los ejércitos. Y a lo mejor de ahí salió esa preocupación. Estados Unidos aclaró que no hablaba de ninguna base, obviamente, la gente de ellos dijo no estamos hablando de ninguna base, sino de que hay programas de intercambio, que ya averiguaremos mejor cómo son, sobre todo sobre defensa futuro, porque ha habido otras veces también entre Estados Unidos y la Argentina. Intercambio de entrenamientos, sí. Felipe, como canciller, ¿cuál te parece el objetivo básico que deberá llevar adelante la Argentina? Luisa, yo no estoy anunciado como canciller. Bueno, como ministro de Relaciones Exteriores. No estoy anunciado como ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, soy alguien que lo ayuda al presidente Fernández en lo que puede en esta materia, como lo son los otros compañeros que he citado. Estaban ayer. Bueno. Pero aquí nadie tiene el canciller asegurado hasta que no lo diga el presidente. Está bien. Bueno, entonces te saco, no como canciller, como un observador, como un político avesado. No soy un observador. No, bueno, pero como un político avesado que tiene una larga trayectoria, que ha desempeñado diferentes cargos y puestos. ¿Qué te parece que deberá llevar adelante Argentina? Porque está claro que viene una nueva época, que la región está atravesada por múltiples conflictos donde los pueblos salen a la calle a manifestarse contra particularmente las políticas de ajuste. Es un mundo diverso, complejo, conflictivo. ¿Cuál será, te parece, el lugar que deberá ocupar la Argentina en este concierto de naciones y en la región? Internamente nosotros venimos a reemplazar políticas de ajuste y hemos señalado durante todos los años. Ay, se cortó. Se
cortó? No, 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 ahora no, ahora te recuperamos, sí. Porque estoy en utilidad de las políticas de ajuste en la Argentina y la crueldad de la política de ajuste también, ¿no? Los nuevos pobres, millones de pobres nuevos, la caída de empleo, el cierre del sur, todo lo que sabemos, unido al enorme endeudamiento. Y en lugar de haber parado la inflación, se duplicó, exactamente duplicada la inflación que teníamos en el 2015 con respecto, digamos, el doble de la que tenemos, vamos a terminar teniendo este año. Ahora, en ese sentido, nuestra política interna es bastante independiente de la política externa. Y en el juego de palabras, la política externa sí es dependiente de la política interna. Es decir, la política externa tiene que expresar y estar condicionada por una política interna. La mejor política externa que puede tener un país es una buena política interna. No sé si a esta altura ya te confundí mucho, pero eso... No, pero creo que está claro, digamos, es igual un juego difícil porque, digo, Argentina, más allá de las políticas que aplique en su interior, no está escindida del mundo, del contexto regional e internacional, y habrá épocas en donde, con, entre comillas, viento a favor, será todo mucho más fácil. No sé si es la época, no creo que sea la época que viene para la Argentina internacionalmente. Creo que soplan vientos huracanados y en medio de esos vientos huracanados Argentina deberá hacer lo posible y lo mejor que pueda internamente. Pero viene una época compleja, creo. Sí. Pero puedo decir sí y veremos, digamos, sabemos que vamos a estar en condiciones difíciles, en esa condición con los señores 73 y estaba Raúl Alfonsín con los señores 63. Y mirarla, te vas a dar cuenta de las dificultades que tenían ambos. Bueno, Felipe, estamos teniendo alguna dificultad. Yo te agradezco muchísimo la posibilidad de haber conversado contigo esta mañana, y espero seguir haciéndolo después del 10 de diciembre. Te mandamos un abrazo afectuoso. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias, Felipe.